al lío. Está muy bien estar en la playa acampado, editando y surfeando, pero apetece moto, ¿no? Abandono la costa tras unos días en el kilómetro 59. Un pequeño paraíso perdido donde creo que podría haberme quedado varios meses. Pero por otro lado, el cuerpo me pide moto y avanzar. Esto empieza a subir. Seguir disfrutando unos días más de El Salvador, Efectivamente. pero con la mirada ya en Honduras y en el resto de Centroamérica. Así que por el momento giro de nuevo hacia el norte y me dirijo hacia las montañas, en busca de temperaturas más altas y caminos más divertidos. Bueno, ¿cómo está esto, no? Ops, ops, ops. Joder. Vamos ya. Se va muchísimo de atrás, claro, es como... Lo peor es que también se va de delante. ¡Oh, no! Ahí, se va de atrás ahí. ¡Ay, curva! ¡Ah! ¡Vamos! Se ha ido de la... Se ha ido espectacular. Pero el plan sigue siendo que no hay plan. Así que no sé exactamente hacia dónde voy, ni mucho menos dónde dormiré hoy. Qué espectáculo, ¿no? Vaya paisaje ahí a los dos lados, ¿eh? Izquierda y derecha. Hombre, aquí ya podemos darle un poco más de gas, mira. Está bastante espectacular este camino, ¿eh? Hay que tener cuidado porque se va bastante, la verdad. ¡Buah! Me cambio de carril justo por esto, por si venía alguien. ¡Uf! Menos mal, he estado rápido. ¡Buah! Pedrolones. ¡Vamos! Llevo demasiados días encerrado ahí, creo, en el paraíso. Pero ya está bien. Necesitaba un poco de moto. Estoy disfrutando de la moto. Yo creo que este trazado es el ideal para esta moto. ¡Ops! ¡Ops! ¡Oh! ¡Vamos! Se acabó. Pueblo. Un pueblo es un pueblo, es un pueblo, es. La 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 la. Yo ya tengo que ir pensando en qué hacer, porque realmente pues no tengo plan. A ver. Habrá algo interesante en este pueblo, hombre, sí. Hola. ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Sabe usted? ¿Este pueblo cómo se llama? ¿No sabes cómo se llama este sitio? Pues tú eres de aquí. ¿Y no sabes cómo se llama tu pueblo? Pues... ¿Cómo? Comasagua. Comasagua. Ahora ya lo sabes para la siguiente, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Comasagua. ¿Y es bonito tu pueblo o no? ¿Más o menos? Bueno. ¿Tú cómo te llamas? Manuel. El Manuel. Encantado, Manuel. Yo me llamo Carlos. Hola, buenas tardes. Vale, finca, pues seguimos. Finca de San Antonio. Adiós, Emanuel. Que tengas buena tarde. Chao. Gracias. Bueno, pues esto, queridos, queridas, niños y niñas, se llama Comasagua. Buenas tardes. La gente es muy tranquila en El Salvador, la verdad.
decía antes que yo debería ya ir pensando en un plan. Entonces yo creo que ahora voy a tirar hacia arriba, como si fuéramos hacia el Pital. Podemos seguir por ahí y retomamos el camino. Eso puede estar bien, la verdad. Llevo ya un rato pensando dentro del psicolocasco y he decidido dirigirme sin prisa hacia el norte del país y desde allí comenzar la ruta hacia el oriente, paralelo a la frontera con Honduras, un camino muy montañoso que además es parte muy importante de la historia reciente de El Salvador. Pues sí, un poco flipado sí que iba yo ahí. Voy muy flipado, lo reconozco, pero es que... o sea, esta moto va pidiendo guerra todo el rato. Un poco de asfalto ahora, bastante decente, de hecho. Feliz viaje y pronto retorno. ¿Y ahora qué? Si pronuncio mal, me disculpen ustedes. Estoy en Suchitoto, que es un pueblo muy bonito, la verdad, así con arquitectura colonial, enfrente de un lago o un embalse, no sé muy bien qué es, creo que es artificial, que se llama Suchitlán. Y espero haber dicho los dos nombres bien. Al parecer, Suchitoto es una de las ciudades más turísticas de El Salvador. Y por lo que parece, en parte es gracias a lo bien conservada que está su arquitectura y a la cantidad de restaurantes, cafés y hoteles pintorescos que han ido prosperando en los últimos años. Bueno, pues esto es el pueblo, que hoy domingo por ahí no puedo pasar, claro. Esta es la plaza del pueblo, con la iglesia, bastante bonita. Y hoy hay mercadete aquí de lo que sea, no sé, comida parece principalmente, ¿no? Y por supuesto, el lugar es muy turístico gracias al lago Suchitlán, el más grande de El Salvador y que se formó entre los años 1973 y 1976, con la construcción de la central hidroeléctrica Cerrón Grande. Es muy bonito el pueblo y es muy bonito el sitio, está rodeado de montañas y con el embalse detrás. Es decir, confirmamos que es artificial y añadimos además que en su cauce se produce la mayoría de energía eléctrica del país. La idea, o mi idea inicial, es cruzar ese embalse, río, lago O lo que sea. Yo creo que es un embalse, pero ahora lo averiguaremos. Lo que sí sé con toda certeza es que hay un ferry que cruza hacia el otro lado. Y es un poco mi idea, la verdad. Pero ayer se me rompió este palo, viniendo. Ay, qué desastre, de verdad, ¿eh? Se me ha partido el palo. Qué bajón, ¿no? Hemos estado a punto de perder la cámara de atrás. Bajonazo total, ¿no? No sé cuántos años llevaba esto conmigo, pero muchos. El palo trasero de la moto me acompaña desde 2015, en Madagascar. Originalmente era una mochila muy incómoda de usar que apareció en el capítulo 2 de la etapa 8 y que terminé enganchando con las cinchas a la parte trasera en el capítulo 8 de esa misma etapa, dando origen al palo actual. Desde entonces ha sufrido innumerables ajustes y mejoras. Bueno, pero ya siempre ha estado ahí. Es lo que hay. Pero es que lo peor es que, como acabo de decir, hoy es domingo, hemos estado a punto de no tener capítulo. He estado toda la noche, de hecho estoy sin dormir prácticamente, toda la noche levantándome cada hora y media, o sea, levantándome, dándole a exportar el capítulo, bla, bla, bla. Entonces está el ordenador en las últimas, otra vez. Menos mal que no me gasto dinero en ropa, menos mal. Porque vamos, me lo gasto todo en tecnología. Qué desastre, por favor. Pero bueno, estoy un poco torcido, pero vámonos, algo haremos, vámonos. Pues nada, salimos del pueblo, yo creo, ¿no? Llevo la energía por el suelo, no sé si os dais cuenta, pero no he dormido nada en toda la noche. Dormía un rato, me despertaba, miraba el ordenador, volvía a dar error el capítulo al exportarlo. Nada, como una buena rodada en moto para que se me quite todo el veneno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ferry, Sí. $1 de paso. ¿Y a qué hora sale? No sé. Creo que hasta las 5 dejan. Hasta las 5 y son las 3. ¿Y hasta las 5 no hay ferry? A las 5 sale. No, Ah, pero ya antes de las 5 no hay otro. no sé si estará allá al otro lado o vendrá para acá, no sé. Uf, mucho rato, ¿no? Pues qué agradable este sitio, ¿no? Mira, hay una isla.
qué gusto montar en motocicleta. Qué agradable es todo en este país, ¿eh? Las carreteras son agradables, la gente es agradable, los caminos de tierra ya ni te cuento. Muy fácil viajar aquí, ¿eh? Qué pueblos más tranquilos, ¿no? No sabéis qué alegría de carretera es esta. O sea, es una auténtica maravilla. Es una paz, una luz, una tranquilidad, porque no hay nadie. Joder, me está encantando El Salvador, ¿eh? O sea, además es que no me lo esperaba. Mira el campo de fútbol. Está súper apetecible el campo, ¿eh? Estoy que me caigo por completo. Tengo un sueño. Creo que empieza el cachondeo. Empezamos a subir. Ahora ya sí, parece que en serio. Qué buen camino, ¿no? Joder, qué bonito, mira. Estamos yendo hacia el Pital, digamos, hacia las montañas montañacas. Vamos a hacer una subida muy espectacular entre, pues no, hoy, no sé si ya mañana, porque a estas horas. Y por el camino hay un museo es el Museo de la Guerra. La guerra civil de aquí, yo no sé si terminó en el año 94. Casi, pero no. La guerra civil en El Salvador se inició oficialmente en el año 1980, aunque desde principios de los 70 comenzaron las hostilidades. Terminó en 1992 y se estima que dejó 75.000 muertos y 15.000 desaparecidos. En los próximos días voy a recorrer el norte del país, zona en la que se ubicaron parte de las fuerzas que conformaron la guerrilla que luchó contra el gobierno militar y donde la historia de la guerra sigue muy presente. De todo esto supongo que hablaremos más, pero de momento toca centrarse en el camino, que parece que se complica. ¡Hostias! Me voy a callar, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Para allá? Uy, buah, la que vamos a bajar ahora, ¿eh? Uf, qué bonito es. Qué espectacular. Se va en primera. Voy frenando bastante con el de atrás. O sea, lo llevo bastante presionado el de atrás y bastante el de delante. Voy derrapando. Uf. Vaya bajadita. Telita. Hay que tener un cuidado de no embalarse. Es que es muy pendiente. Yo no sé por qué tenía la idea de que hoy era todo subida, pero no, también baja. Bueno, también podría ser que me haya confundido. Sí. Y en ese caso, todo lo que baja tiene que subir. Y ya veréis qué risa ya. Vamos allá. Bueno, esto se pone ya palabras mayores. Os lo dije. Hostia puta, es que hay un salto ahí. Hay que vaciar. Bueno, le he dado la vuelta para no descargarla. Hola. ¿Cómo? ¿Está muy feo? Sí. ¿Para allá está peor? Igual. La levantamos, a ver si me ayuda usted. Ahí está. ¿Pero usted cree que está peor que esto? ¿Está peor? Más arriba. Ya, está más parejo ya. ¿Está mejor? Sí. Ah, mira, por aquí hay otro camino, sí. Esa de ahí. Esta está muy mal, ¿eh? ¿Usted ha dado vuelta, usted? No, me he caído, pero no he dado vuelta. ¿Cómo se llama usted?
Enrique. Enrique, yo soy Carlos. Oh, Gracias. A ver, empuja esto un poco para allá, ¿vale? Porque si no se me va a caer encima. Ahí. despacio, Ronaldo. Sí, muy despacio. Ay, esto era lo difícil. Aquí me he caído, en este escalón. Casi la... Casi nos vamos. Bueno, casi me voy. Es que está imposible esto, ¿eh? Ya creo que aquí me dejo caer. Ahí voy para abajo. Gracias. Cuídese mucho, ¿eh? Gracias por su ayuda. Llévalo despacio, pues. Sí, sí. Estaba más asustado el hombre que yo. Oye, sí estaba muy difícil esto, ¿eh? Sobre todo con el peso atrás. Que la moto ha dado un salto. Y ya pues lo de siempre. Incontrolable. No sé cómo lo hago yo para meterme en estos líos. Siempre a última hora. Hay otro camino que lo he visto en el mapa que va como paralelo por ahí. Dice este hombre que está mejor. Bueno, pues vamos a ver. Ok, pues era por aquí. A ver hasta dónde nos lleva esto. Está bueno, está divertido. ¡Buah! Mira, 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 qué espectáculo. Es muy bonita esta ruta, de verdad. Es creo que la más bonita que estoy haciendo en El Salvador. El plan es que no hay plan, pero un poco teniendo en cuenta la hora que es, voy al museo este de la guerra, que está un poco más hacia adelante. Y yo tengo la fe y la esperanza que ese museo esté en un pueblo. Y que en ese pueblo me dejen acampar. Porque todavía queda un poco de luz, pero no mucho, Qué suerte tengo, ¿no? Qué sitio encontré ayer de casualidad. Un pinar espectacular. Es la cabañita esta aquí en mitad de la nada. Subí la moto hasta aquí al lado. ¿Cómo lo ves? Sí, va a haber que cortarlo. ¿Quién me iba a decir a mí que aquí en el Manzano ibas a arreglar mi cámara? ¿Es tarde ya para desayunar o todavía me puede dar usted algo de comer? ¿Y las cabañas las estáis construyendo vosotros? Sí. Todo, ¿eh? Sí. Ahí donde sí, yo he dormido también. Sí, sí. Este es un proyecto que recién inicia. ¿Cuánto llevan con el hostel? Disculpe, Con el hostel, ¿cuánto tiempo llevan ustedes? un año. Apenas tenemos un año, ¿no? Después de que se jubiló mi esposa, tomamos la decisión de venirnos para acá. ¿Y usted a qué se dedicaba antes? Soy profesora, ya estoy jubilada. Y mi proyecto de jubilación y la de él fue este hostal. Porque ustedes no son de acá. No, pero yo durante el periodo de la guerra, no, aquí estuve Viviendo. 10 años. Este era el campamento. Un lugar muy sano. Tal vez se dio cuenta los pájaros, somos despertados por los pájaros, ¿verdad? Es maravilloso, la verdad. ¿Usted participó en la guerra durante más de 10 años? ¿O? Sí, yo me organicé en las Fuerzas Populares de Liberación en 1972. Hasta el 92, 92. que fue 20 años. Sí, sí. 20 años de guerra, ¿eh? Bueno, fue 20 años de tratar de cambiar las cosas. No se alcanzó todo lo que esperábamos, pero creo que en alguna medida el país cambió un poco. Porque no solo era balas esta cosa, ¿no? Sino había poesía, había música, ¿verdad?
Entonces es importante que la gente también conozca eso. Yo todavía conservo de puño y letra las poesías que compusieron los combatientes, dedicadas a la madre, a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? Entonces, bueno, espero un día publicarlas, ¿no? Perfecto, ¿no? Sí. Nosotros nos llamamos la Posada del Ermitaño porque como a unos 500 metros de acá hay una cueva. Vivió un señor y por eso se llama la Cueva del Ermitaño. Entonces, ¿usted cuánto tiempo tiene de viajar? Dice? 13 años, digo. 13 años. Sí. Ay, 13 años. Toda una vida. Sí. Hay una curiosidad allí en esa cueva que hay muchas abejas. ¿Qué puedo hacer? Y al final dije, bueno, se tiene que hacer algo. Y estuve viendo otras cosas y me di cuenta que ahí se podía. Y solo el que tenga una carga positiva humana puede entrar. De lo contrario, lo pican las abejas. Estos son los hilos, la materia prima, hilos, que es lo que más se utiliza de diferentes colores. Son portavasos, estas son tortilleras. La última vez vino un chamán. Bueno, él decía que era chamán. Y supuestamente el chamán tiene una carga positiva. Y no lo dejaron entrar las abejas. Se lo acabaron. Sin embargo, un niño como de 10 años, entra tranquilo, saca la miel, se retira y no lo pica ni una abeja. No sé yo si me atreverme a entrar, no sé cuánto de calidad humana tengo yo para las abejas. Bueno, eso habría que ver que... Tengo que confiar en que soy buena persona, pero las abejas no te creas que me hacen mucha ilusión. Las abejas no perdonan. Bueno, Carlos. Estamos, ¿eh? Está perfecto, ¿no? Queda perfecta, ¿eh? ¿Qué? Ah, me quedó bien. Sí. El palo está arreglado. Todo bien, pero no tan bien. He dormido como 10 horas o 9. Venía con sueño acumulado de varias noches y especialmente de la última, que no dormí nada por el puñetero ordenador, que está fallando mucho. El problema es que no me puedo arriesgar a irme sin el ordenador. Entonces yo debería irme ahora mismo a San Salvador. Un placer, de verdad. Que les vaya muy bien. Solucionar el tema del ordenador, aprovechar, y no está mal, se me acaba de ocurrir, y renovar mis papeles de la moto, que le queda un poco, pero no mucho. Es como que el guionista está todo el rato diciéndome que haga un stop and go, que se llama. Que vaya a El Salvador y solucione todo. Sí, ya está, creo que he decidido. No me puedo meterme mucho en los berenjenales luego ya para allá si no tengo el ordenador arreglado. Yo voy a recibir un paquete con piezas. Tengo que recibir piezas de la moto también, y igual ya llegan. Pues efectivamente, en los próximos días voy a arreglar el ordenador. Voy a recibir piezas para hacer una nueva mejora a la moto, que ya veréis, y voy a solicitar unos días más de permiso de importación temporal, por si pasara algo y me caducara el actual. Y todo esto, con lo que no contaba, resulta que va a ser clave porque me temo que se aproximan grandes berenjenales. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar ahí.